Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Primera parte del capítulo. Capítulo 8. Los soldados de asalto empuñaron los blásteres al mismo tiempo que los compañeros de Isval. Isval no desenfundó el arma, sino que empujó el palé antigravitatorio a toda velocidad contra los soldados. Los estrelló contra la pared y sus disparos dieron en el techo. Esgo le disparó en la cabeza a uno de los soldados, Dream le impactó a otro en el pecho y Failin y Crows dispararon a los otros dos en la cara. «Tenemos unos minutos», les dijo Isval, y a continuación rompió el silencio del comunicador para llamar a los dos equipos señuelo. Cham había insistido en utilizar señuelos por si las cosas iban mal y necesitaban crear una distracción. Como siempre, Cham tenía razón. Isval recordó las palabras de Cham. Hay que planear bien la huida. Pero ahora mismo, la huida no le importaba tanto como derribar el peligro. Adelante, le ordenó a los equipos señuelo. Todo el mundo. Adelante. Aunque todavía no nos encontramos en estado de emergencia. Repito, todavía no nos encontramos en estado de emergencia. Isval recibió respuestas afirmativas. Los otros dos equipos que se habían colado en el destructor estelar en las otras naves de reparación iban a causar 2 o 3 explosiones, incluso empezar un tiroteo si era necesario. Isval desenfundó los dos blásteres, Dream sacó un rifle blaster pesado de un compartimento del palé antigravitatorio y Esgo y el resto del equipo también prepararon sus armas. Dream desactivó el protocolo de seguridad para abrir la compuerta del hiperimpulsor y el equipo entró corriendo, siguiendo el palé antigravitatorio y dejando a los soldados de asalto muertos en el pasillo. «Mi capitán», dijo el oficial de comunicaciones del puente de mando. Había algo en su tono que atrajo la atención de Vader. «Señor, se ha notificado un tiroteo en el muelle 17 y unas explosiones en el muelle 12». «¿Un tiroteo?», preguntó Luit. «¿Cómo es posible que haya un tiroteo?». El oficial de comunicaciones se puso la mano en el auricular, asintió con la cabeza e informó a Luit: «Señor, es uno de los equipos de reparación, Twi'leks. Parece ser que las explosiones han sido intencionadas. He recibido informes de múltiples bajas adicionales. Los equipos de seguridad están en camino». Entonces Vader lo entendió. El ataque de los cazas droide había causado estragos, pero había sido tan solo una treta, tan solo la mitad del plan. El movimiento Railot libre era más ingenioso de lo que él o el emperador se habían imaginado. «Ordene a los equipos de seguridad que eliminen a todos los equipos de reparación de Railot que encuentren a bordo», ordenó Vader. Sus palabras silenciaron a todos los tripulantes del puente de mando. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. «Lord Vader», le dijo Luit desde atrás, «hay casi 100 equipos a bordo». «¿Mi emperador?». 100 equipos parece una cantidad manejable», respondió el emperador, que no estaba mirando al capitán sino a Vader. «De la orden, capitán», exigió Vader. «Mátelos a todos». «Sí, Lord Vader». Las puertas del ascensor se cerraron delante de Vader. Se dirigió al muelle 17. El hiperimpulsor del destructor estelar era un enorme módulo vertical ubicado en el fondo de un foso circular en el centro de una sala cavernosa. Una pasarela metálica le daba la vuelta al hiperimpulsor. Las paredes estaban cubiertas por ordenadores y otros dispositivos que Isval no sabría reconocer o comprender. Por un momento, el diseño le recordó al octágono de Lesu. Esta asociación le levantó una sonrisa triste. Aquí había dejado un rastro de imperiales muertos como lo había hecho allí. Alrededor de la pasarela había varios ingenieros y oficiales supervisando los ordenadores y examinando los conductos. Por lo que parecía, el grosor de la compuerta había silenciado los disparos del pasillo.
El que estaba más cerca, un oficial técnico, se dio la vuelta hacia ellos y bajó la tableta de datos que llevaba en la mano. No pueden estar aquí sin la compañía de, empezó a decir el oficial. Se detuvo, atónito, cuando advirtió que llevaban los blásteres en la mano. Isbal le disparó en el pecho a través de la tableta de datos, y el oficial se desplomó. Dream abrió fuego con el Rifle Blaster, mientras Esco, Failin y Crows también disparaban contra la tripulación, que salía en desbandada, gritando. «Asegura la compuerta», le ordenó Isbal a Esco. Acto seguido, apuntó a un objetivo, luego a otro, disparó y los dos cayeron al suelo con agujeros humeantes en el uniforme. Los imperiales corrían, se agachaban y trataban de huir hacia la compuerta del otro lado. Un hombre bajo y fornido con uniforme de ingeniero salió corriendo hacia una alarma, pero Dream le disparó por la espalda. El hombre se desmoronó contra la pared y cayó de bruces al suelo, dejando un rastro de sangre en la pared. Ninguno de ellos iba armado, como era el caso de la mayoría de ingenieros y oficiales técnicos imperiales. El equipo de Isbal acabó con ellos rápidamente. «Busca un uniforme», le ordenó Isbal a Dream mientras ella y el resto del equipo llevaban el palé antigravitatorio a la base de las escaleras. «No, 2 uniformes. Coge prendas de varios, si hace falta, pero que no tengan agujeros de blaster». «¿Qué? ¿Por qué?» «Hazlo». Esco, que se estaba peleando contra el mecanismo de bloqueo de la compuerta por la que habían entrado, disparó con el blaster sobre el panel de control, que explotó y empezó a soltar chispas y humo. «La compuerta está asegurada», gritó Esco. «He hecho lo que he podido. Tendría que funcionar». «Vigila la otra puerta», Dream, ordenó Isbal, señalando la compuerta con la barbilla. «Pero no haga saltar los controles. Necesitamos una salida». «Entendido», respondió Dream, y salió corriendo por la pasarela, saltando por encima de los cuerpos, hacia la única compuerta que permitía entrar o salir de la sala. Isbal sabía que llevaba a una zona de mantenimiento que, a través de un pequeño laberinto, conducía a uno de los pasillos principales de la nave. Failin y Crows le habían quitado la chaqueta y la camisa a uno de los oficiales y tenían los pantalones y el sombrero de otro. Con la ayuda de Esco, Isbal bajó con cuidado el palé antigravitatorio por las escaleras que descendían de la pasarela hacia el enorme hiperimpulsor. Era 2 veces más grande que ella. Al estar tan cerca, sintió un hormigueo y se le erizaron los pelos de los brazos. La superficie gris metálica del módulo estaba cubierta de ruedas y espirales. Sabía que todos estos conductos canalizaban de alguna manera la energía de la unidad, pero aparte de esto no tenían mayor significado para ella que una especie de escritura mística indescifrable. Unos cables gruesos como brazos, grandes transmisores y otros dispositivos electrónicos que le resultaban desconocidos salían por los lados del hiperimpulsor y se perdían por debajo del suelo. Abrió el compartimento inferior del palé antigravitatorio, donde llevaban una docena de cargas explosivas. Parecían pequeños misiles, cada uno de ellos equipado con potentes placas magnéticas y temporizadores. «Ayúdame», le pidió a Esco, y entre los dos empezaron a sacar los explosivos. Ahora le parecían más pesados que cuando los habían cargado en Railot. Seguramente la descarga de adrenalina de la última media hora la había debilitado. A través del sistema de comunicación de la nave empezó a sonar otra alarma, distinta en tono y cadencia a la que habían escuchado al llegar al destructor. Isbal miró a Esco, que la observaba con arrugas de preocupación en la frente. «Saben que estamos aquí», dijo Isbal. «Rápido, rápido», les gritó a Failin y Croust. «Sí, sí», replicó Failin. Isbal abrió la parte superior del palé antigravitatorio, sacó el cuerpo rígido de Grolt y lo dejó en el suelo. Le cogió el comunicador y lo aplastó con la bota. «Tengo un trabajo más para usted, teniente Grolt», le dijo Isbal al cuerpo inerte. «¿Qué haces?», preguntó Esco. «Necesitaremos este espacio», respondió Isbal. «Vamos a colocar las cargas». Vader salió del ascensor y utilizó la fuerza para aumentar su velocidad y recorrer a toda prisa los pasillos humeantes y repletos de gente. Vio un grupo de Twi'leks de un equipo de reparación, 4 hombres y una mujer.
Recorrían el pasillo con un pale antigravitatorio de herramientas y recambios. Nada en ellos parecía sospechoso. Le daba igual. Cuando encendió la espada láser, los imperiales del pasillo se apartaron y le dejaron paso, desconcertados. Los Twi'leks apenas tuvieron tiempo de ver que se les acercaba. Los liquidó uno detrás del otro y siguió avanzando a toda prisa, dejando 5 cadáveres y un pasillo lleno de soldados atónitos. A través del comunicador le llegaron detalles sobre la ubicación del tiroteo, y se dirigió hacia allí. Escuchó los disparos mucho antes de verlos. Al fondo del pasillo vio un pelotón de soldados de asalto, agachados, intercambiando disparos con un enemigo que estaba a la vuelta de la esquina. El cabo que lideraba el pelotón lo vio acercarse y se dio la vuelta para dirigirse a él. Lord Vader, hay 5 Sabo. Vader pasó rozando al cabo y dobló la esquina, conectado con la fuerza, con la espada de luz en la mano. Un Twi'lek de piel verde, de espalda a la pared, abrió fuego contra Vader con su rifle blaster. La luz roja de la espada de luz de Vader no solo bloqueó los disparos, sino que los devolvió al Twi'lek, que cayó al suelo con un agujero en el pecho y otro en la cara. Mientras Vader avanzaba por el pasillo, salió un segundo Twi'lek de una esquina, disparando una ráfaga de rayos rojos con su pistola blaster. Vader los desvió, extendió la mano libre y utilizó la fuerza para arrebatarle la pistola, que se precipitó hasta su propia mano. El Twi'lek reaccionó desenfundando una segunda pistola blaster que llevaba en una cartuchera de la pierna. Sin dejar de caminar, Vader le lanzó la espada láser, que cortó al Twi'lek en 2. Vader apretó la mano y aplastó el blaster que le había arrebatado, lo tiró al suelo y, con la otra mano, utilizó la fuerza para recuperar su espada de luz. Vader escuchó el sonido de las botas de los soldados de asalto a sus espaldas. Los soldados del pelotón le pasaron por el lado, disparando sus rifles blaster. Cuando Vader dobló la siguiente esquina, había 3 Twi'leks más muertos. Lord Vader, dijo la voz del oficial de comunicaciones del puente de mando a través del comunicador. Nos informan de que hay soldados de asalto muertos delante de la cámara del hiperimpulsor. La compuerta está sellada desde dentro. Vader lo comprendió inmediatamente. Los Twi'leks que acababa de matar no eran más que un cebo. Voy para allá, respondió Vader. Pasó por encima de uno de los Twi'leks muertos y se dirigió a la popa del peligro. Ezgo e Isval colocaron las cargas en su lugar, la mayoría en el hiperimpulsor, pero también unas cuantas en la base de varios componentes cercanos, en el lugar preciso que había especificado Cayón. Lo habían ensayado docenas de veces. Cuando estallaran las cargas, el hiperimpulsor quedaría destruido. La explosión desencadenaría una serie de detonaciones secundarias que acabarían con los motores del peligro y con el destructor estelar entero. Isval vio que a Ezgo le temblaban las manos al manipular los temporizadores. Yo me encargo, le propuso Isval, que tenía el pulso firme, como siempre que se trataba de eliminar imperiales. Ezgo se hizo a un lado para que Isval colocara los temporizadores en las cargas, uno a uno. Iban a explotar en secuencia, separados por milisegundos. Cayón les había dicho que la sincronización tenía que ser precisa o no habría reacción en cadena. Ha llegado el momento, murmuró Isval, secándose el sudor de la frente. Intercambió miradas con todo el equipo y todos asintieron con la cabeza. No tenían muy claro si saldrían de esta, pero al menos la destrucción era inevitable. Una vez armados los explosivos e iniciado el recuento de los temporizadores, ya no había nada que pudiera salvar al peligro. Sería una tumba volante. Iban a intentar salir de ahí, por supuesto, pero teniendo en cuenta que la nave entera estaba bajo alerta, las probabilidades no eran muy favorables. Failin, la única humana del equipo de Isval, ya se había desvestido y se estaba poniendo el uniforme imperial. No le encajaba bien, pero al menos no tenía agujeros de blaster. Daría el pego a primera vista. Tiene buena pinta, cabo, bromeó Isval. Entonces vio que Failin estaba más pálida de lo habitual. ¿Estás bien? Failin se recogió la larga melena oscura debajo del gorro de oficial. Estoy bien. Estoy bien. Isval apretó los hombros de Failin.
Entonces empezó a desvestirse ella también y se puso el segundo uniforme imperial, botas y guantes incluidos. No podía hacer nada para ocultar sus lecu o su piel azul, pero iba a utilizar el cuerpo de Grolt. Todo el mundo a la puerta, ordenó Isval. Llevaron el palé antigravitatorio hasta la segunda compuerta y se quedaron esperando a Isval. Isval respiró profundamente y armó las cargas. Los temporizadores empezaron la cuenta atrás inmediatamente. Tenían 42 minutos estándar para salir de la zona de impacto. ¡Boom! Un estruendo en la compuerta por la que habían entrado indicaba el uso de algún tipo de ariete, pero la puerta no cedía. Escucharon un segundo impacto, pero la compuerta aguantaba. ¿Dream? Preguntó Isval. Por aquí no oigo nada, respondió, indicando la otra compuerta. Pero eso no significa nada. La puerta es muy gruesa, Isval. Muy bien, entonces, concluyó Isval. Vámonos. Y rápido, añadió Esgo. Isval se cargó el cuerpo de Grolt al hombro, gruñendo por el peso, y subió por las escaleras para unirse a su equipo. Vader corría por el interior de la nave. Era como si su ira lo precediera y fuera apartando a la tripulación de los pasillos. Llegó a la compuerta de la sala del hiperimpulsor. Delante había 4 soldados de asalto muertos. Un grupo de soldados y personal de seguridad intentaba forzar la compuerta utilizando un ariete gravitatorio portátil. El panel de control y los interruptores de la puerta estaban inutilizados, probablemente saboteados desde dentro. El cabo encargado del equipo de seguridad vio que se acercaba Vader y dio un paso hacia adelante para recibirlo. Mientras tanto, el ariete se acabó de cargar con un zumbido y golpeó la compuerta. No le hizo nada. Lord Vader, dijo el cabo. Han sellado la compuerta desde dentro y han desactivado los interruptores. Hay otra vía de acceso a la sala. Ya he enviado un equipo a... Vader encendió la espada de luz. Apártense, ordenó Vader, sin dejar de caminar. El personal de seguridad y los soldados de asalto tuvieron que hacerse a un lado, todos a la vez. Cogió la espada láser con las 2 manos, se concentró en la fuerza para canalizar su ira y clavó la espada en la compuerta. El haz de luz roja se hundió medio metro en el metal. El calor del arma iba fundiendo la compuerta. Alrededor de la espada, el metal ardiente estaba al rojo vivo. Vader apretó con fuerza la empuñadura del arma y mantuvo la concentración. El metal empezó a ceder ante el calor del arma. El calor de su propia ira. No tardaría mucho en abrir una entrada en la compuerta. Y entonces los traidores serían suyos. El equipo entero volvió la cabeza al oír un chisporroteo, procedente de la compuerta por la que habían entrado. El metal se estaba enrojeciendo por el calor. Primero era solo un pequeño punto, pero poco a poco se fue expandiendo. Estaban cortando la puerta para entrar. Isval blasfemó. El círculo se expandía. De la compuerta empezó a salir humo debido al corte de la herramienta que estaban utilizando, fuera lo que fuera. Se suponía que no había nada que pudiera atravesar esa puerta. Exclamó Esgo. Isval recurrió al mapa mental que se había formado del destructor y trazó una ruta para llegar a su nave. Les esperaban tantos obstáculos que parecía que la nave estuviera a un parsec de distancia. No sabía si tendrían tiempo suficiente. A sus espaldas, una punta roja de energía atravesó la compuerta. Isval lo reconoció al instante, era una espada de luz. Vader estaba ahí fuera. El mismo Vader que había acabado con Pac y toda su tripulación. Le sobrevino una sensación de terror, mezclada con emoción. Se acordó de Pac y pensó en la venganza. La voz de Esgo la sacó de su ensimismamiento. Isval, tenemos que irnos. Isval parpadeó y asintió con la cabeza. Abre, le ordenó Isval. Todo el equipo se puso en posición, con las armas a punto, mientras Dream abría la puerta. Una masa de metal fundido, burbujeante y humeante, se acumulaba junto a las botas de Vader mientras su espada de luz agujereaba la compuerta. Podía sentir el miedo de los traidores en la sala del hiperimpulsor. Sin duda habían visto su espada de luz y sabían lo que se les acercaba. Hacían bien en tener miedo.
El miedo de los traidores alimentaba su ira. El ritmo regular de su respirador marcaba el paso del tiempo, los momentos de libertad que todavía tenían los traidores antes de cayeran en sus manos. Dígale a sus hombres que capturen a los traidores con vida, le ordenó Vader al cabo. Y que me los traigan a mí. Sí, Lord Vader. Cuando la compuerta se abrió, no encontraron a nadie al otro lado. Isbal se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Seguramente los demás también, ya que exhalaron todos a la vez. Esgo, Trim, Crost, todos al palé. Gritó. Armas a punto. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.